Muy buenas noches, estimados amigos. Un gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Jorge David Chapas, en representación del Directorio del Foro Liberal de América Latina. Sean bienvenidos nuevamente a este conversatorio virtual 5 reformas en acción. Hoy miércoles 2 de diciembre, primer miércoles de diciembre, último mes del año, cerrando pues nosotros este año muy intenso de acompañarles todos los miércoles en este horario, compartiendo con ustedes pues temas de actualidad, pero que sin duda alguna intentamos canalizar hacia la acción política en favor de cambiar el sistema de gobierno que prevalece en nuestros países latinoamericanos. Así es de que agradecemos muchísimo su sintonía, su preferencia. Sabemos que hay otros eventos live, otras sesiones en Zoom y ustedes han decidido estar acá con nosotros. Así que un agradecimiento enorme de parte de todos mis colegas del directorio del Foro Liberal de América Latina y una felicitación enorme porque te estás dando la oportunidad de conocer una nueva perspectiva sobre la coyuntura política de nuestros países y sobre todo sobre la realidad política, económica y social de nuestros países, ¿no? Y de manera muy precisa, qué mejor decir, pues una propuesta de solución, ¿ok? La solución, la salida, que es cambiar nuestros sistemas de gobierno y economía hacia el capitalismo liberal, el capitalismo que es para todos. Y bueno, hoy tenemos preparado un menú bastante importante, un menú por favor, si alguien le quita el volumen a su, no sé si su dispositivo, porque escucho feedback ahí, no sé si Carlos o profe. Vamos a tratar un tema que los politiqueros no permiten que tratemos, ¿no? Es el tema en torno a las políticas públicas, ¿no? Y justamente le hemos llamado el silencio sobre políticas públicas, porque los politiqueros, como dice el profe en uno de sus tweets, recomendamos, por cierto, seguir al profesor en Twitter, en su cuenta @mansuetialberto. Ahí pone muchísimos tweets de munición liberal prácticamente, ¿no? Y bueno, los politiqueros nos encajan cortinas de humo, ¿sí? Como la que recientemente estamos viviendo en Guatemala en estas últimas 2 semanas. Hablábamos la semana pasada de la situación que estamos viviendo acá. Pero también de esa situación, de esas crisis, de esas coyunturas, no escapa Perú, no escapa Chile, no escapa Bolivia, Venezuela, México, El Salvador, etcétera, ¿no? Nuestros países, pues si algo tienen todos en común, pues es precisamente esta politiquería que reina en los medios de comunicación y lamentablemente en mucha de la opinión pública. Entonces, pues nuestra labor es precisamente romper con esa conversación y proponer una nueva, ¿no? Y yo creo que ya ahí va el tema. Pues una breve introducción. Le damos sin más la palabra a nuestro amigo y colega Carlos Arenas, empresario y miembro del partido político Familia. Y luego el profesor Alberto Mansueti, quien le acompañará. Adelante, Carlos, bienvenido. Buenas noches, colegas. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes este tema que realmente me vino a convencer más de que estamos en el camino correcto, descubriendo la comunicación adecuada para llegar a llamar la atención de lo que es importante. Las políticas públicas. El tema dice el silencio sobre políticas públicas. ¿Por qué? ¿Por qué silencio? Es interesante porque nadie habla de políticas públicas. Ni los que marchan, ni los politiqueros, ni los medios. Nadie habla de políticas públicas, pero me imagino que es una estrategia muy bien implementada de parte de la izquierda que debemos de considerar. Las izquierdas son muy hábiles, como dice Jorge, a ponernos cortinas de humo, a desviarnos de la atención que debemos de, realmente donde debemos enfocarnos. Y es interesante porque si no conocemos lo que son las políticas públicas,
muy difícil vamos a poder gobernar. No vamos a entender cuál es la función realmente de un gobierno. Un gobierno, la función es realmente velar por el bienestar de la ciudadanía, de la población, pero debe de hacerse bajo pues, las políticas públicas. La política, como bien lo sabemos, ¿verdad? Normalmente se dice que es el arte y la ciencia de gobernar, y ahí se quedan. Pero nosotros hemos estudiado y tenemos esta definición, que la política es el arte de hacer posible aquello que es justo, preciso y conveniente al interés público. Eso nos diferencia y nos desmarca de la definición común y corriente. Eso quiere decir que nosotros debemos descansar sobre los principios que nosotros estamos proponiendo para el gobierno. Y para prepararme en esto tuve la oportunidad de releer el libro de la ley de Bastiat, y realmente me da la pauta para que descubramos por qué es que las políticas públicas no se expresan ni se manifiestan en nuestros gobiernos como deberían. Y es interesante ver cómo desde las monarquías, desde mucho tiempo atrás, nos veíamos que las políticas públicas ejercidas por los monarcas, por los reyes, lo hacían a través de la filantropía y de creer que ellos iban a solucionar la vida de las personas. Y eso realmente nos marca que la política pública de ellos era imponerse según ellos, haciéndoles el bien a su población, dándoles las facilidades que ellos consideraban apropiadas para que ellos estuvieran felices. Pero nunca se enfocaban en lo que es la ley y la justicia, que como resultado nos da la libertad, que es a donde debemos de llevar nuestras políticas públicas. Es interesante cómo podemos darnos cuenta de cómo fue el proceso, cómo llegó a la Revolución Francesa. Quiero decir que las políticas públicas que se ejercían en las monarquías eran liberales y mercantilistas únicamente. No existía todavía el término izquierda ni derecha. Fue hasta la Revolución Francesa que se dio esa separación y empezó esa pugna de políticas públicas que advierten un gobierno ilimitado, un gobierno ilimitado en funciones, poderes y recursos, que es lo que propone la izquierda, y lo que propone la derecha, que es un gobierno limitado a sus funciones únicamente. Es interesante cómo se fue desarrollando y cómo los liberales hemos ido perdiendo realmente esa posición de marcar las políticas públicas que nos lleven a nuestra meta, que es establecer un gobierno donde reine el orden, la justicia y las libertades y el progreso económico para todos. Entonces, ahí es donde recapacité a través de una conversación que tuvo el profe, donde nos preguntaban o le preguntaron al profe cómo renovamos la clase política. Y realmente, magistralmente, el profe sacó a colación este tema. Sacó el tema de, bueno, cambiemos la conversación hacia hablar de políticas públicas. Y fue donde empecé a darme cuenta de que la forma de salirnos, de atraer a aquellas personas que viven en la ignorancia y que viven olvidando todo lo que pasa, tienen una amnesia perenne y siguen creyendo que bajo este sistema vamos a cambiar. Pues esto me abrió mucho el entendimiento para cuando tengamos que
intervenir o presentar nuestra propuesta ante diferentes audiencias, sepamos que nuestra intención debe ir dirigida a llevarlos hacia esta conversación de las propuestas de políticas públicas. Yo creo que eso va a ser un gran alivio para nosotros que hemos estado en la brecha llevando el mensaje y nos hemos estado topando con la gente que no habla y tal vez ni sabe que las políticas públicas es en lo que debemos enfocarnos. Es interesante poderlo transmitir y llevar a alguien que vive bajo el estatismo a decirle, bueno, señor, usted o señora, usted tiene que darse cuenta de que la forma de que podemos cambiar nuestros países es a través de tener una honorable conversación o un debate de políticas públicas dentro del Congreso. La idea es llevar nuestras propuestas ante las propuestas de izquierda y hacerle ver a la gente la diferencia, porque eso es lo que nos va a permitir que la gente se dé cuenta de que lo que le ofrece la izquierda, y si lo hacemos ver la realidad de la vida, que aunque les ofrecen educación gratuita, salud, atención médica gratuita, etcétera, la realidad es otra. Y los hagamos voltear a ver a aquellos países o los países que actualmente están tomando la dirección de políticas públicas, de limitar al gobierno, políticas públicas de capitalismo, políticas públicas de privatización, políticas públicas que nos lleven hacia la libertad y que podamos vencer la injusticia. Porque nosotros creemos que las políticas públicas de derecha que nosotros proponemos son justas. Y todo regresa al tema, y ahora comprendo mucho cómo el profe nos insiste tanto en las leyes malas, porque las políticas públicas se fundamentan sobre las leyes. Entonces, si hay leyes que le permiten al gobierno meter sus manos donde no corresponde, vemos que esas políticas únicamente nos llevan a la pobreza, al desorden, a la opresión. Entonces, creo que es importante que sepamos que nosotros tenemos en nuestras manos cómo presentar las 5 reformas como las verdaderas políticas públicas. Porque ese realmente ahí es donde nosotros vamos a entrar a marcar la diferencia. Y es lo que va a permitirnos entrar al ruedo político y ser contrapeso de todas estos mercantilistas socialistas que están acostumbrados a hacer de las políticas públicas un pañuelo y sonarse con ellas. Sinceramente no creo que vayamos a ningún lado si no nos enfocamos en hablarle a la gente sobre nuestra propuesta de las 5 reformas. Y es interesante porque las 5 reformas planteadas como políticas públicas va a ser más digerible para la gente que nos escuche. Porque en el tiempo, yo lo he comprobado con 2 o 3 días que he estado compartiendo este tema y ahora la gente me dice, ahora entiendo lo que ustedes quieren, es llegar a organizar y a diferenciar y a cambiar el rumbo de nuestra nación, llevando unas políticas públicas que traen en sí la síntesis de lo que debemos de hacer para vivir todos mejor. Por eso es que seguridad, justicia, obras de infraestructura, es lo que realmente necesita un país. ¿Y cómo se hace? Pues poniendo al gobierno en su lugar. Esa es la idea de las 5 reformas. Las 5 reformas como tal son nuestra propuesta de política pública para el gobierno liberal clásico que estamos
impulsando en todos nuestros países. Entonces, creo que no es tan difícil que nos demos cuenta de cómo la izquierda bueno, ahorita en Guatemala, por ejemplo, estamos viendo el tema de cómo la izquierda está llevando a través de sus políticas públicas a la gente a cambiar la constitución que es social mercantilista a una constitución socialista. ¿Por qué? Porque no hay en el ruedo político nadie, ningún partido que se dice derecha que tenga una propuesta de políticas públicas que lo lleven que giren hacia el capitalismo para todos. Y eso ahorita es para nosotros un momento importante porque creemos que es adecuado para lanzar el mensaje de esa forma. Usted, señor, dése cuenta que esta propuesta de este partido que se dice que no es de izquierda, pero sabemos todos que sí es de izquierda en Guatemala, que es el partido Semilla, es el partido que está proponiendo cambiar la constitución. Y es el partido que va a las marchas y a hacer ahí sus meetings. Es el partido que está capitalizando para ellos poder lograr establecer sus políticas públicas. Entonces nosotros en cada uno de nuestros países debemos de visualizar y estar claros en ese sentido. Tenemos que tener la propuesta clara, tenemos que conocer bien nuestras 5 reformas, el proyecto de la gran devolución. Es importante que lo sepamos, pero que tratemos de darle encaminarlo por esa vía, porque esa vía es una vía que no es confrontativa, es bien interesante, porque aquí estamos hablando, bueno, hablemos de políticas públicas, ya no estamos diciéndole vos sos un comunista, vos sos esto, no, estamos ya entrando a otro nivel de conversación donde vamos a poder despejarle a la gente buena que está tratando de hacer algo por el país, su mente que está sumergida en histeria anticorrupción, en la antipolítica, en las marchas. Entonces es un momento adecuado para todos, especialmente para nosotros en Guatemala, bueno, en Perú, bueno, en todos lados estamos. Esto creo que es algo que hay que agradecerle al profe que tuvo la sabiduría de transmitirnos para que realmente lo asimilemos y empecemos a tener nuestro discurso y no perder nuestro tiempo en conversaciones que sabemos, ni con personas que sabemos que si no quieren hablar sobre el tema que nos compite para sacar adelante a nuestros países, nos va a evitar desgastes y nos va a ir permitiendo ir y avanzar cada vez más. Creo que ese es lo que yo quería proponerles, que estudiemos y practiquemos nuestro mensaje en el sentido de crear una conversación que realmente nos deje algo y que la gente diga, bueno, aunque es difícil, pero tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Gracias por su atención. Excelente, Carlos. Felicitaciones enormes por su exposición. Muy, muy buena. Profesor, adelante, por favor. Sí, no sé si está León Quintana en la sala, porque me gustaría que él, pero voy a hablar yo primero y después le damos el micrófono a León o a alguien de Ecuador, porque nos gustaría que nos informe sobre la reunión de Cuenca el sábado pasado, donde me invitaron a presentar las 5 reformas, pero cosas que hice y agradezco muchísimo la oportunidad. Pero no sé en qué habrá quedado el mensaje de las 5 reformas en la reunión de Cuenca, que era una reunión de personalidades, movimientos, instituciones, en fin, ligados a la derecha, más o menos de derecha. Creo que yo dije eso, las políticas públicas de la derecha son 3.
principalmente privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Y no solo en economía, sino también en educación, salud y jubilaciones y pensiones. Privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Esas son las políticas de derecha que nosotros, los liberales clásicos del movimiento 5 Reforma, proponemos en los 5 sectores, y por eso le llamamos 5 Reformas, en los 5 sectores o áreas claves de la vida nacional de un país, digamos. Sí, ahí está León, con la mano levantada. Ya va, León, ya va. Y por eso nosotros, yo estaba hablando de la fórmula 5R. La fórmula 5R es 3 por 5, 15. O sea, 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia en 5 sectores básicos: la política, la economía, la educación, la salud y las jubilaciones y pensiones. ¿Ok? Por eso, 3 por 5, 15 es la fórmula 5R. Las políticas públicas que queremos en nuestros países, porque más que gobernar, nosotros no queremos gobernar. Nosotros lo que queremos es cambiar el sistema de gobierno que hay y economía que hay en nuestros países a un sistema de gobierno limitado, reducido solo a las 3 funciones propias del Estado, que son seguridad, justicia y obras públicas de infraestructura física, y nada más. Nuestras políticas públicas, que son 15, 3 por 5 igual a 15, nuestras políticas públicas son dirigidas a reducir al Estado, a concentrar, enfocar el Estado en esas 3 funciones: seguridad, justicia, obras públicas. Infraestructura física. Y eso nos ubica a la derecha. Las políticas públicas de la izquierda son más de lo mismo. O sea, lo que está en las leyes, hacerlo más radical, más invasivo de lo que es la privacidad, la vida individual, de familia, de asociaciones privadas, voluntarias, empresas, etc. O sea, en lugar de privatizar, estatizar más todavía. En lugar de desregular, más regulaciones estorbosas y costosas. Y en lugar de abrir los mercados a la competencia, cerrarlos todavía más. Esas son las políticas de izquierda, públicas de izquierda. De eso nadie habla. ¿Por qué? Bueno, porque están las cortinas de humo. ¿Y cuáles son las cortinas de humo? Y las cortinas de humo, la principalísima es la histeria anticorrupción. Nosotros denunciamos a todos aquellos que andan marchando y quejándose, indignados: la corrupción, la corrupción, la corrupción es el problema. No, la corrupción es el síntoma. El problema es el estatismo. Hay una sola forma, no de eliminar, pero sí de reducir la corrupción a sus niveles manejables, que son propios de un sistema judicial independiente, y es reducir el Estado. No hay otra, reducirla a sus funciones propias. ¿Ok? Y entonces denunciamos siempre, o identificamos, mejor dicho, la histeria anticorrupción como un asunto de izquierda. Y si usted, que me está escuchando a lo mejor por Facebook Live, aquí en la sala no, porque ya nos conocemos, ¿ok? Si usted me está escuchando por Facebook Live y usted está indignado por la corrupción, déjeme decirle que usted es marxista, aunque no lo sepa, porque usted está pensando que la corrupción es el obstáculo para que el Estado malefactor no funcione. Que no hay tiza en las escuelas públicas por culpa de la corrupción, no hay gasa en los hospitales, culpa de la corrupción, las pensiones del Estado son miserables, culpa de la corrupción, los salarios bajos, los ingresos bajos, el desempleo, la criminalidad, todo es culpa de la corrupción. Usted es marxista, aunque no lo sabe, porque usted todavía tiene confianza en el Estado totalitario, multipropósito, en el Estado gigantesco, una maquinaria burocrática lenta, costosa,
una cantidad enorme de funcionarios, algunos empleados públicos en las funciones propias del Estado, empleados públicos verdaderos, genuinos, en seguridad, en justicia y en la contratación de las obras públicas de infraestructura física, ¿ok? Usted está creyendo todavía que el Estado se tiene que ocupar de la educación, de la salud, ¿okay? Y usted de las jubilaciones, de la economía, que el Estado debe ser el organismo rector del deporte, de la cultura, de la música, de la ciencia y hasta de la religión. O sea, usted es marxista, entonces le invitamos, no se ofenda, no se moleste, no se encabrite, ¿ok? No, ni se sienta lastimado ni herido, simplemente su forma de pensar en ese estado enorme, monstruoso, ¿ok? Y confiar en ese estado enorme, monstruoso, y protestar solamente contra la corrupción, que es un síntoma, ¿ok? Su forma de pensar es marxista. Es de gran importancia que usted revise sus premisas políticas, ideológicas. ¿Okay? Bien, entonces esa es la labor de nosotros. Es una labor educativa terriblemente difícil, costosa, llena de obstáculos, de inconvenientes, de gente que se cree parte de la solución, pero es parte del problema. A ver si me ayudan con la sala de espera, por favor, porque yo no... gracias. Bueno, entonces, nuestra labor es pasar este mensaje, el mensaje de cambio de sistema de gobierno. Necesitamos cambiar el sistema de gobierno. Para eso necesitamos cambiar las leyes, derogar las leyes malas. Para eso hay que inhabilitar o desactivar ciertos preceptos constitucionales, tal vez la Constitución entera, ¿ok? Pero para eso hay que salir de los organismos, las agencias de las Naciones Unidas que nos imponen a todos nuestros países las mismas leyes malas, antes del marxismo clásico y ahora del marxismo cultural. Ahora, nosotros, como bien dice Carlos Arenas, nosotros tenemos que hablar y pasar este mensaje a diferentes audiencias. Entonces, tenemos dos audiencias distintas para pasar el mensaje. Y ojo, no es que tenemos dos discursos diferentes. No. Tenemos el mismo discurso, solo que hablamos, por un lado, a un nivel de gente universitaria que más o menos puede entender lo que es liberalismo, mercantilismo, marxismo, más o menos puede entender, y oponerse a la izquierda, oponerse al mercantilismo también y demás, pero gente con la cual se puede usar esos términos de libertario, minarquista, anarcocapitalista, etc. Bueno, a ellos tenemos que dirigirnos para clarificar, hacer las clarificaciones semánticas que son necesarias. Nosotros somos liberales clásicos, significa que no somos neoliberales, no somos libertarios en el sentido de liberprogres o anarcocapitalistas, ¿ok? No somos tampoco socialdemócratas disfrazados de liberales como hay al tantos por ahí. Estas aclaraciones son para este público culto, entre comillas, vamos a llamarle así. Y es necesario porque de ahí tendrán que salir nuestros cuadros. Entonces tenemos que hacerlo con mucho tacto y diplomacia, como bien dice Jorge Chapas, pero yo lamentablemente no son cualidades naturales mías. Yo tengo otra, pero el tacto y la diplomacia no. Entonces, nosotros a ese nivel estamos con Johan Quesada, por ejemplo, ayer empezamos una tarea de definir qué es paleolibertanismo, minarquismo, todo ese embrollo terminológico que han hecho malos maestros, hay que decirlo, empezando por Rothbard, hay que decirlo, malos maestros y malos seguidores que son acríticos, incapaces de corregir, entonces siguen a pie juntillas esos malos maestros. Algunos son
o sobre todo son medio malos y medio buenos. Rothbard es muy bueno en análisis económico, en historia del pensamiento económico, pero como tantos economistas liberales, cuando habla de política mete la pata. ¿Okay? Ayn Rand, por ejemplo, estaba muy clara en filosofía y en política, pero se me le dio por arremeter contra la religión y bueno, metió la pata. ¿Qué vamos a hacer? No, no tenía que haber hablado de ese tema. Si Ayn Rand hubiera leído la Biblia, como tantas personas que leyeron la Biblia y les cayó el 20, se dieron cuenta de que el 20, de que la Biblia, ese es el 20, la Biblia promueve un sistema de gobierno limitado basado en la propiedad privada, en el respeto de los intercambios, ¿ok? Y en ese sentido la Biblia es como la matriz del liberalismo clásico. Pero eso Ayn Rand no se enteró porque jamás estudió seriamente la Biblia. Tenía mucho desprecio y mucho prejuicio, ¿ok? Entonces, pero eso tenemos que hablarlo a este nivel. Ahora, a las personas comunes y corrientes que van por la calle vendiendo empanadas, no podemos hablarle de esos temas de Ayn Rand, de Rothbard. Tampoco les podemos hablar de otros temas que nosotros hablamos a este nivel de gente culta, que son los temas cristianos. De los cristianos también deberíamos poder sacar los cuadros para nuestro movimiento, para cambiar nuestros países, pero lamentablemente no podemos porque los cristianos se encuentran todos envueltos, sobre todo en las redes sociales, en unas tremendas guerras campales de católicos contra protestantes y viceversa, de evangélicos contra reformados y viceversa. Entonces, claro, no han entendido los cristianos que tenemos mucho trabajo que hacer para avanzar el reino de Dios contra los comunistas, contra los mercantilistas, y que los enemigos no son los otros cristianos que tienen otras tradiciones y otras doctrinas en puntos que no son centrales. Yo vi ayer un excelente video de William Lane Craig que en pocas palabras explica que las doctrinas cristianas están todas entrelazadas unas con otras, pero las doctrinas cristianas son como una telaraña, conforman una red, como una telaraña, donde hay un centro y hay varias periferias. O sea, hay temas centrales como la Trinidad, la deidad de Cristo, etcétera, el sacrificio expiatorio y demás, y esos temas centrales son comunes a todos los cristianos, desde los ortodoxos hasta los evangélicos pentecostales, pasando por los protestantes, los católicos romanos, etcétera. Y que en la periferia hay doctrinas principalmente relacionadas con los sacramentos, el liderazgo, sacerdote, pastor, etcétera, etcétera, que son periféricas. Y sobre esas doctrinas periféricas, los cristianos, sobre todo en las redes sociales, entran en una batalla campal que es a muerte. Menos mal que estamos en redes sociales, porque si no, volveríamos otra vez a pelear las guerras de religión, como la guerra de los 30 años, entre católicos y protestantes en Europa, y sería, bueno, una masacre, ¿ok? Habría que contar los muertos por millones. Ahora bien, esas doctrinas periféricas son las que ocupan a la mayor parte de los cristianos hoy en día de una forma beligerante. Y me dirán, pero ¿y esto qué tiene que ver? Es muy importante, porque de ahí, como también del sector liberal libertario, saldrían cuadros para nosotros poder construir fuerzas políticas sólidas, solventes, y cambiar estas desgracias que tenemos en nuestros países, pero no podemos. Hasta tanto no entendamos todos los cristianos que hay doctrinas centrales y hay doctrinas periféricas. ¿Ok? Y hay mucho trabajo que hacer para avanzar el reino de Dios en nuestros países, porque nuestros países están lo más lejos posible, diariamente, o sea, están en las antípodas de lo que es el reino de Dios para estar así en la tierra como es en el cielo. Entonces, eso en cuanto al nivel de gente culta, cristiana, no cristiana. Ah, y sin olvidar de la guerra de los cristianos contra los ateos, randistas, objetivistas y todo ese tipo de gente.
que son libertarios, muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay abajo de eso? Abajo de eso hay una gente, está la gente normal y corriente. La gente común y corriente, que no es culta, a la cual no le podemos hablar ni de Popper ni de Lutero, ¿okay? Porque no saben quiénes fueron Popper y Lutero. Es la señora que vende tortillas o tamales aquí en México, ¿ok? Entonces, a esa señora de qué hay que hablarle, y ahí yo le quiero dar las gracias a José Luis Tapia porque nos iluminó a todos el camino. A esas personas que no vale hablarles de Rothbard, ¿okay? Ni de Ayn Rand, ¿okay? A esas personas hay que hablarles de políticas públicas. Porque a esas personas hay que enseñarles que nuestras políticas públicas son la solución a sus problemas reales y cotidianos, que no son si la Iglesia Católica es idólatra o que si el anarcocapitalismo es lo que funciona porque los liberales clásicos imposible discutir, como dice Huerta de Soto. No. ¿Cuáles son? Esos no son los problemas reales, acuciantes, los problemas trágicos de la gente normal, común y corriente, donde está la mayoría silenciosa, que es el blanco de nuestro mensaje y de nuestra comunicación. Los problemas de ellos no son teológicos, no son filosóficos, no son de alta doctrina política o religiosa o de interpretación bíblica. Los problemas de ellos son la inseguridad, en primer lugar, así salen las encuestas, el desempleo, los ingresos que no alcanzan, la educación pública es un desastre y la privada no es accesible para ellos, para el nivel popular estamos hablando ahora. Y lo mismo pasa con la medicina privada, ¿okay? La del Estado es un desastre y la privada no es accesible para ello. Ahí tenemos que hablarle de los bonos, ahí tenemos que hablar del proyecto 5 reformas, no de las ideologías y de los embrollos ideológicos y de los minarquistas y todo, y de los paleolibertarios, etcétera, o el neoliberalismo. Ahí tenemos que hablar de la comida que es escasa, los sueldos no alcanzan, empleo escasea y la inseguridad arrecia. ¿Okay? Y no se puede educar a los hijos ni hablar de enfermarse. O sea, tenemos que hablar, y ese fue el don de José Luis Tapia, tenemos que hablarle a ellos de los problemas reales que ellos sufren todos los días. El transporte, por ejemplo, para ir al trabajo, el que tiene trabajo, o a vender caramelos, aunque sea. ¿Okay? El transporte es un problema terrible en nuestras ciudades y el interurbano también no es de la mejor calidad. Entonces, para hablarles a esas personas, a la gente de abajo, digamos así, a los niveles más populares, tenemos que conectar con sus problemas cotidianos, con sus sufrimientos, con su dolor o sus dolores, como dice Óscar Montealegre. Entonces tenemos que mostrarles la solución. Nosotros con los de arriba, con los supuestamente cultos, casi no podemos hablar de las 5 reformas, porque no nos dejan, porque nos dicen, no, pero ustedes no son libertarios, ustedes no están con el aborto, o ustedes son estatistas, nos dicen los anarquistas y tal. No podemos casi hablar de las 5 reformas con ellos. Tenemos que hablar del embrollo terminológico y lo que eso significa. Ahora, con la gente de abajo, ahí sí podemos y tenemos que hablar de políticas públicas, de nuestras 5 categorías o nuestras 3 categorías de políticas públicas en 5 áreas de la sociedad que representan las soluciones, las 5 soluciones o las 3 soluciones para los problemas que la gente tiene. Y ahí sí también tenemos dificultades de la comunicación, ¿okay? No es fácil, tenemos todos experiencia en esto, no es fácil explicarle a la gente común y corriente que nosotros tenemos las soluciones.
¿ok? Y tampoco es fácil explicarle a cierta gente común y corriente que ha caído presa de la derecha mala, ¿ok? Y que todavía sigue apoyando a la derecha mala en Chile, en Colombia, en Argentina. O sea, que eso no es la solución, ¿ok? Que la derecha mala, ok, tiene los votos que nosotros no tenemos, ¿ok? Pero no tiene las soluciones. Cada vez que la derecha mala le toca gobernar, vuelve la cosa tan desastrosa, no quiere hacer reforma en absoluto, el malestar persiste y por lo tanto el descontento, y entonces el elector, los que van a ir a votar, miran hacia la izquierda, porque es lo único que hay en el ruedo político, como dijo Carlos Arena, ¿ok? Entonces, esa es un poco la situación nuestra. Tenemos que hablar de políticas públicas con ellos, con la gente, digamos, de nivel popular. Y en el nivel más alto, que no nos dejan hablar de políticas públicas, ahí lamentablemente tenemos que entrar, perdón por la expresión, a lo macho. Tenemos que decirle, bueno, mira, vos que estás enredado con los influencers de esa parte, ¿no? Con Ancho Bastos y con el profesor Huerta de Soto y con todos esos tipos. Bueno, mira, olvídate de Ancho Basto y el profesor Huerta de Soto, olvídate del rosbardismo, olvídate de si somos liberales clásicos, libertarios, paleolibertarios o minarquistas, entramos a lo macho, no hay otra forma. Decimos, estas son las 5 reformas, ¿te gustan o no? Y le explicamos, 3 por 5, igual 15, desregular, o sea, privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia en estos 5 sectores, por eso les llamamos 5 reformas. La gran devolución, porque es para empoderar a la gente con funciones, libertades y recursos financieros. ¿Te gusta sí o no? ¿Te gusta, señor paleo, señor paleolibertario, señor anarcocapitalista, o como te dé la gana de ponerte el rótulo que tú quieras? Y lo mismo a los cristianos. Oye, mira, ven acá, reformado, discípulo de Besa. Oye, ven acá, pentecostal, seguidor de Benijín. Oye, ven acá, católico que tienes dificultades con el Papa porque tienes al Papa aquí atragantado porque el Papa es comunista. Oye, ven acá, no vamos a hablar de eso. Entramos a lo macho, sin tacto ni diplomacia. Le decimos, oye, ¿tú quieres cambiar tu país o no? ¿Okay? Más allá de las discusiones sobre si la Virgen María sí o la Virgen María no. ¿Okay? Más allá de eso, ¿quieres cambiar tu país? Porque si quieres cambiar tu país, aquí están las 5 reformas. Este es nuestro proyecto. Te unes al barco y si no, te quedas fuera. ¿Qué vamos a hacer? A eso le llamo yo a lo macho. ¿Okay? Aquí está el proyecto. ¿Te gusta? Bien, fantástico. Bienvenido a bordo. ¿No te gusta? Bye bye. God bless you. A eso le llamo yo a los machos. ¿Okay? Bueno, si usted encuentra un término mejor que no sea grosero, entonces me avisa. A la gente popular, no. A la gente popular, ahí sí hay que entrar con mucho tacto y diplomacia, ¿okay? Y decirle, mira, ya sabemos todos tus problemas, ¿okay? Y sabemos además que todos los politiqueros te han prometido que lo van a resolver, pero no lo van a resolver porque más estatismo, más de lo mismo no es solución para tus problemas. La solución para tus problemas somos nosotros, ¿ok? Y mostrarles la relación que hay entre desempleo y leyes del trabajo, la relación que hay entre inseguridad y abandono por parte del Estado de su función primordial y básica, ¿ok? El problema que hay para la educación de los hijos es culpa del Estado docente, el Estado profesor y el Estado médico genera el problema en el área de la atención médica. Entonces, ahí sí hay que aplicar el tacto y la diplomacia. Ya sé lo que me va a decir Carlos Arena. Me va a decir, no, pero es que con los otros también hay que aplicar tacto y diplomacia. Bueno, tal vez sí, pero es que son tan testarudos y son tan empecinados en sus polémicas teológicas los cristianos y en sus polémicas
libertarias, intralibertarias, como digamos los liberales, son tan testarudos, ¿ok? Que llega un momento, por más tacto y diplomacia que tú hayas tenido que tener, que te hacen perder tiempo. Y el tiempo es el único recurso escaso que no es renovable. Todos son escasos, algunos son renovables. El tiempo es el único recurso escaso, no renovable, sobre todo para los que ya estamos por encima de los 70, ¿no? Y de los 70 no me refiero a los años 70, sino a los 70 años. Entonces, no tenemos tiempo. Entonces, en algún momento hay que cortar la discusión con los libertarios y hay que cortar la discusión con los cristianos y decirle, bueno, ¿te gustan las psicoreformas o no? A ver, dime, porque si no te gustan, yo lo siento, pero tengo otras cosas que hacer. Estoy ocupado en cambiar mi país. Me duele mi país así como está. Entonces, las discusiones libertarias y las discusiones teológicas las dejamos para otro momento. ¿Ok? Ahora nos hemos puesto de acuerdo no en una corriente teológica ni en una corriente, ni en un autor que si la escuela austríaca o la escuela de la Public Choice. No. Estamos de acuerdo en 5 reformas, más allá de lo que tú pienses de Calvino, y la Virgen María, y más allá de lo que tú pienses del anarquismo como ideal, final, último, bla, 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 ¿ok? O incluso de lo que tú pienses acerca de Dios. Si tú crees que Dios no existe, bueno, no hay problema, esa es tu creencia. Nosotros, ese punto no está en las 5 reformas, fíjate. Así que si vos estás en las 5 reformas, a nosotros nos importa un pito que seas ateo, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Siempre y cuando tú entiendas que nosotros, muchos, no todos, somos cristianos y entonces no te pongas agresivo, ¿ok? Y ya está. Nosotros tenemos un montón de gente que no cree en Dios dentro de nuestras filas, son los liberales no creyentes, y hay un clima de respeto mutuo que realmente yo creo que es uno de los mayores logros del movimiento 5 Reforma, haber creado el ambiente propicio para ese clima de respeto mutuo entre gente creyente y no creyente, y dentro de los creyentes entre católicos, protestantes, evangélicos, etc. La clave son las políticas públicas. Esas son las claves. Lo que los politiqueros no quieren que hablemos, o sea, no quieren que se hable de privatizar, ni de desregular, ni de abrir mercados a la competencia. Por eso tiran la gran cortina de humo que es la histeria anticorrupción. No, el problema es Cristina. Cristina tiene que ir a la cárcel. No, Sandra Torres tiene que ir a la cárcel. Y así todo el tiempo. Eso es una cortina de humo. Y después está la otra cortina de humo, que es muy inteligente, tanto como la primera, que es haber lanzado el marxismo cultural como huida hacia adelante respecto del marxismo clásico, o del fracaso del marxismo clásico. El marxismo clásico, los 10 puntos del Manifiesto Comunista, capítulo 2, que están en todas las constituciones de nuestros países, o en casi todas, ¿ok? Fracasó. Entonces, ¿qué hicieron para evadir que se discuta, que se cuestione ese modelo? Para evitar que se rompa el consenso socialdemócrata, como dicen en España. Lanzaron el marxismo cultural. O sea, lo que es feminismo radical y agenda LGBTI. Lo que es ecologismo terrible, catastrófico, lo que es esta chica, ¿cómo se llama? Greta Thunberg. Okay. Lanzaron, o sea, yo hago mucho paralelo entre Greta Thunberg y Gloria Álvarez, después hablamos por qué. Okay. Entonces, lanzaron el racismo antiblanco, que es el afroindigenismo, y a tumbar estatuas. Esa es otra diferencia entre los viejos tiempos y los nuevos tiempos. En los viejos tiempos escribíamos en las paredes, vote por el partido tal, o vote por el Partido Comunista, o el que usted quiera. Hoy no, hoy tumban las estatuas, y hoy atacan las iglesias, queman el Congreso,
No sé, yo preferiría, extraño los viejos tiempos, cuando salíamos a escribir en las paredes de noche y entonces salíamos corriendo con los baldes de pintura o la tiza, ¿ok? Yo prefiero así, era más tranquilo, era más divertido, porque era más deportivo, en el sentido anglosajón de la palabra deportivo, era más deportivo, ¿ok? Y por supuesto no era sangriento, no había que lamentar tantos muertos y cosas así. Entonces, y el último de los 4 jinetes del marxismo cultural, quizá el peor de todos, el relativismo posmodernista. No, esa es tu verdad, esa es mi verdad. Bueno, entonces, hablar de políticas públicas. Y otra cosa, las políticas públicas o son de izquierda o son de derecha. Por eso otra trampa que nos metieron es habernos quitado la brújula. Si usted está en un desierto, si usted está en un lugar que no conoce y tal, supóngase como en esa serie de Discovery que se llama Supervivencia al Desnudo, que yo nunca le entendí qué sentido tenía. Gente encuerada en el medio de la selva, en el medio de la selva tratando de hacer fuego con 2 palitos, yo nunca entendía, pero bueno, ahí está. El reto era superar a los mosquitos, profe. Entonces, si usted está en esa situación, claro, no en el contexto como del programa de Discovery, pero si usted está así, usted navegante o navegante en el mar o en el desierto, usted necesita la brújula. La brújula le dice, este es el norte, este es el sur. Y de esa manera entonces usted saca el oeste y el este, los 4 puntos cardinales. Ahora, si le quitan la brújula, usted no sabe, se desorienta. De hecho, la palabra oriental, orientarse, el verbo orientar viene del uso de la brújula. ¿Dónde está oriente, occidente? Bien, a nosotros nos ha quitado la brújula política. La brújula política es el espectro, derecha, izquierda. Y nos han metido toda una cantidad de cuentos, ¿no? Que eso ya es muy viejo, o viene el test de Nolan a decir, no, hay que el espectro político son 4 cuadrantes, no es una sola línea. Nos han quitado la brújula, señores. Entonces, bueno, lo lamento si alguien se molesta de los que escuchan en Facebook Live o de los que están dentro de la sala, ¿ok? Pero sin brújula no se puede avanzar. Y eso es por eso nosotros insistimos en el tema del espectro político, porque esa es la brújula. Bueno, ahí está León Quintana, que nos va a indicar, nos va a informar si las 5 reformas cayeron bien, cayeron mal en Cuenca o no. Adelante, León. Sí, excelente, profe. Ya mismo le damos la palabra a León. Adelante, León, te damos micrófono. Adelante, León. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos, Jorge. Muchas gracias, Alberto, a todos los presentes y a todos nuestros amigos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, respondiendo básicamente la pregunta a Alberto y a todos en este caso, este fin de semana pasado, el día sábado específicamente, tuvimos una interesante reunión y aglomeración en el Ecuador de los diferentes movimientos de la denominada derecha. Entonces, en este caso, un poco la estrategia que nosotros estamos intentando hacer acá, considerando además que nosotros estamos en plena pre-campaña política, es decir, algunos de nosotros somos candidatos para la Asamblea del Ecuador, el 7 de febrero del 2021 es la elección. Entonces, un poco lo que hemos intentado hacer con este ejercicio es hacer la unión de los diferentes movimientos de derecha que existen en el Ecuador, que se denominan de derecha, y que evidentemente hemos hecho un cierto ejercicio de filtro previamente a esta reunión. Entonces hemos manifestado nuestros intereses, que en este caso han sido puntos básicos en relación al Estado limitado, a la libertad económica, a la libertad de mercado, entre otros puntos. Y básicamente de los 17 movimientos que estaban, 15 aproximadamente han suscrito
y han plegado a nuestros principios cinco reformistas en este caso. Hubo un par de movimientos que no lograron, en este caso, no firmaron el acuerdo, y eso estaba hablando un poco hace un momento con Alberto, que es curioso encontrar todavía personas bueno, me imagino que en otros lugares debe haber, porque no hay locura solamente en Ecuador. Entonces movimientos que son y que pretenden reivindicar la aristocracia y la corona y este tipo de cosas en el Ecuador, ¿no? O sea, son movimientos de derecha, creen en el libre mercado, en la libre circulación de mercancías, en el Estado limitado, pero pretenden establecer y reivindicar una nueva aristocracia en el Ecuador. Entonces, obviamente, ese movimiento pues no estuvo de acuerdo porque ese tipo de principios no se iban a incluir en nuestro manifiesto de principios. Así que yo diría que en términos generales ha sido un éxito, salvo estas dos honrosas excepciones. Y bueno, ya de hecho estamos a raíz de eso trabajando en seguir, digamos, construyendo esta unión que en principio se firmó, pero ya llevarla al terreno de las acciones, y se han concretado, bueno, diferentes acciones en los diferentes territorios para concretar esta unión y que se plasme pues en el trabajo en territorio, ¿no? Porque cada movimiento pues aporta con su militancia y en este caso, con sus recursos para el tema político, ¿no? Así que yo creo que ha sido por demás importante, satisfactorio esto de aquí. Y nada, yo creo que ese es un poco el resumen que podría tenerles para ustedes. Y evidentemente esto no termina acá, el trabajo continúa. Hay mucha gente que quiere escuchar este tipo de cosas, que como decía Alberto hace un momento, están un poco enmarañados en el tema del anarquismo, el anarcocapitalismo y demás conceptos que realmente lo que necesitan son cosas básicas, que son nuestras 5 reformas, ¿no? Independientemente de los conceptos, creo que si aceptamos las 5 reformas como el camino, creo que estamos dando en el clavo que pretendemos dar. No sé si alguien tiene por allí alguna pregunta, si no, eso sería todo de mi parte, respetando el tiempo de la sesión. Gracias, Excelente. León, gracias. Bueno, Jorge, la palabra, Sí, pero por sí, sí. favor, breve y conciso. Y audaz. Sí, no sin antes felicitar a León Quintana y al equipo de 5 Reformas Ecuador, profe, creo, porque, pues bueno, dan muestra justamente de esa capacidad de negociación política, ¿no? Que tenemos que tener nosotros, los políticos liberales clásicos profesionales, ¿no? Así que, pues una felicitación pública, León, a ti y a todo el equipo, John Javier y, bueno, todo el equipo, Verónica Abad, supongo, ¿no? Por ahí estarán enterados de esta iniciativa tan interesante. Así que esperamos con ansias ver sus avances y progresos en esa alianza. Gracias. Bien, Fernando Feliz, te damos la palabra. Audaces, breves y concisos, ¿ok? El principio del ABC en nuestras intervenciones para que todos puedan participar. Y por favor, vayan levantando su mano quienes quieran hacer algún comentario, una pregunta. No tengan miedo, por favor, no mordemos, ¿ok? Así que bueno, adelante, Fernando, te damos la palabra. Bueno, primero que todo, saludos a todos los circos reformistas en América Latina, sobre todo en la América Central. Espero que en Guatemala se hayan bajado un poco las aguas, porque para allá va a ir Danilo Medina, y aquí, porque él aquí está, que no puede salir de su propia casa. Pero en fin, realmente algo que me gustó de la ponencia del profesor Mansuetti es tratar de hacer llegar las ideas de la libertad, del capitalismo de libre mercado y todo lo que ello implica a la gente. Y es algo que desde que yo empecé a insertarme en estas ideas, desde el año 2014 para acá, antes mi liberalismo, si se quiere, era más de tipo literario, o sea, por novelas que por cuestiones políticas. Desde que empecé a indagar en todo esto, yo dije,
pero hay que buscar la manera de hacer que a la gente común le llegue. Y es una crítica que le hago, por ejemplo, a escritores y a analistas y a politólogos como por ejemplo el doctor Venegas Lynch, al mismísimo Juan Ramón Rayo, a Huerta de Soto y otros demás, porque desde mi perspectiva se quedan muy cerrados en la academia. E incluso en el movimiento en el que yo formo parte como uno de sus promotores, el movimiento República Libre, yo noto que hay demasiado interés por una cuestión academicista, pero no llevan sus ideas a la gente común y corriente. Es decir, es como dijo el profesor Mansuetti, al paletero que, por ejemplo, está a la esquina del residencial donde yo vivo, poco le va a importar quién era Rothbard, quién era Bastiat, poco le va a importar a Ayn Rand, poco le va a importar, por ejemplo, en estos días yo estuve participando en una serie de audiolibros de La rebelión en la granja de Orwell. A ellos lo que les importa es que les hablen de políticas públicas, de cómo hacer para salir de ser un paletero a ser un empresario. Lo mismo pasa con la gente que, por ejemplo, vende frituras en la calle. Y de hecho, fíjense ustedes que en estos días yo estaba revisando mi biblioteca personal y me encontré con este libro que lo usaba para la clase de sociología jurídica, para que lo vean. Bonó, Luperón y Herot, que es sobre el padre de la sociología dominicana, que era un hito, por así decirlo, un sociólogo de ideas liberales clásicas. Un hombre que creía firmemente en reducir el Estado a partir de descentralizar el Estado. ¿Y qué era lo que él proponía? Que, por ejemplo, temas como la educación, la salud y todo lo demás no fuesen manejados por el Estado, sino que fuesen manejados por los municipios. Él, de hecho, se refería al poder municipal y, de hecho, durante la etapa liberal de República Dominicana, que va desde 1879 hasta la década de 1930, los municipios eran los que se encargaban de los hospitales, de las escuelas, de las policías, del ornato público, e inclusive se encargaban del mantenimiento de las carreteras, aunque esto último se podía dejar en manos del Estado, que era el encargado de cuidar las carreteras, de permitir hasta cierto sentido que el dinero de las aduanas se invirtiera, y eso es lo que se ha perdido. Y de hecho, yo tengo un blog donde hablo de este tipo de temas, aunque ya se refiere básicamente a comentar noticias desde un punto de vista liberal, y una fanpage donde hago esto. Y la intención es, y lo he dicho muchas veces, que las ideas de la libertad lleguen a la gente común, porque de nada sirve uno estar haciendo este tipo de labores meramente académicas cuando la gente no lo capta. Aquí en República Dominicana la gente capta, por ejemplo, lo que está pasando. Que están arrestando a los hermanos del expresidente Medina, a los exfuncionarios del gobierno pasado, por el tema de la corrupción. Acabamos de salir de una histeria anticorrupción de poco más de 3 años que no hizo absolutamente nada. Y el nuevo gobierno en República Dominicana está dándole pie a que Leonel Fernández vuelva al poder. ¿Por qué razón? Porque no se dedican a hacer cambios estructurales, al contrario, lo que hacen es mover fichas, o sea, disuelven una institución pero crean otra que asume las funciones de la que había sido destruida. No hablan de reformar leyes, sino de vamos a quitar ciertos artículos porque hay una presión enorme, pero no resuelven el problema de fondo y no llevan a la discusión los problemas de fondo. Y yo creo que ese ha sido el gran fracaso de muchos academicistas liberales en el siglo XXI. No saber llevar sus ideas, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el profesor Mansuetti. Hay que saber llevar las ideas de las 5 reformas a la gente a través de
hablarles de políticas públicas y, claro, tratar de convencer, aunque tengo mis reticencias, a los académicos de las universidades, a los profesionales y demás, de que tenemos una solución viable a muchos de los problemas que tenemos en América Latina, y para eso se requiere, ante todo, utilizar las redes para que la gente común capte el mensaje, comience a discutirlo, comience a esparcirlo como si fuese una predicación. Y por supuesto, ya después de que estas ideas se expandan, que por cierto, se están empezando a expandir, eso es lo único positivo, pues comenzar a hacer los cambios una vez lleguemos a la política y desmontar todo un sistema que no ha sido sino para destrucción total de la prosperidad y la libertad de nuestros países y nuestros ciudadanos. De manera que sí, yo suscribo totalmente todo lo que dijo el profesor Mansuetti y por parte mía ya yo lo estoy empezando a poner en práctica desde hace ya muchos años, con resultados positivos, pero ya estoy empezando a considerar expandirme y unirme a gente que esté interesada en esto. Es cuanto. Gracias, Fernando. León Quintana tiene la mano levantada, a lo mejor se le quedó algo en el tintero. Ok, sí, ya le damos la palabra a León Quintana, no sin antes agradecerle a Fernando por su intervención. Saludos hasta República Dominicana. Olvidé presentarle su país. Adelante, León. Dale micrófono. Buenas noches. Sí, justamente, ¿se me escucha? Sí. Ay, perfecto. Siempre pregunto porque a veces se me pasa que no se activa y más. Pero bueno, quería simplemente complementar, hacer un correlato con lo que decía nuestro compañero de República Dominicana y justamente coincidiendo con el cierre, es que yo creo que nosotros, los liberales clásicos y cinco reformistas en general, con excepciones, evidentemente, creo que primero debemos decir que no es que vamos a la política, ya estamos en la política, número uno. Y segundo, debemos dejar de hacer correcciones de libros. Finalmente tenemos que escribir nuestro libro y la única manera de hacerlo es, pues, remangándonos las mangas y alzándonos las bastas de los pantalones y salir a la calle. O sea, que ya de leer libros, creo, o sea, evidentemente la preparación es importante y lo que hace el profesor con nosotros es valiosísimo, pero hay que ir donde la gente que no es culta. A ellos no tenemos que ir con el libro, sino con las ideas y estar con ellos. Entonces, y haciendo la política en la calle. Entonces, pues eso es un poco no sé cómo decirlo, mi conclusión o mi recomendación para todos los que están aquí, si queremos realmente hacer un cambio diferente. Políticos de redes sociales, está bien, políticos de trinchera, está bien, pero hay que salir a la calle, al campo de batalla. Con eso concluyo. Buenas noches. Así es, León. Aquí en el chat te felicita John Javier, te felicito yo también, ¿ok? Por el trabajo en Cuenca. Ahora, sí quiero puntualizar algo. Gente que quiere la monarquía, no sé, me imagino que tendrán aspiraciones no de ser diputados y senadores, sino de ser duques y condes, ¿ok? Marqueses, tal vez. Mira, yo los conozco, yo los conozco a los Orozco. Las preocupaciones academicistas, o sea, leen muchos libros de Hoppe, Hans Hermann Hoppe, ¿ok? Ese es el de la monarquía, los condes y los marqueses. Son antidemocráticos, ¿ok? Ahora, esos lujos, esas sofisticaciones, se permiten en la academia, y esto es lo que quiero decir, en la academia entre comillas, porque son rentadas. O sea, quiero decir lo siguiente, no es una cuestión nada más que se interesan por la academia y no por la política, no. Hay organizaciones que les pagan para no hacer política y son todas las que dependen de Atlas Network, que son todo, que esa institución Atlas Network es una canallada. Yo lo digo siempre para que quede grabado, es una canallada, porque ellos agarran gente liberal o libertaria y tal, y entonces le ofrecen dinero, en algunos casos dan una limosna, pero en otros solo basta la oferta, ¿ok? Les ofrecen dinero
para que hagan papers y congresos y webinarios, pero nada de política. Eso yo lo califico de canallada. Y a los que se prestan a la canallada, les califico de miserables. Eso es lo que son, arrastrados. Por $200 mensuales se comprometen firmados a no mencionar nada político ni involucrarse en nada político. Eso tiene que conste en acta, por eso lo digo para que quede grabado. Sí, Jorge, disculpa. No, para nada. Gracias, profe, por ese apunte. Bien, damos la palabra a Juan David Betancourt, primero desde Colombia, y a Julio Andrés García, que no ubico acá su país, pero bueno, vamos con Juan David Betancourt. Adelante, Juan David. Adelante, activa tu micrófono. Juan David, activa tu micrófono. Ahí. Ya. Sí, no, es que no me permitía, ok. No, solamente me parece muy interesante la charla de hoy, fundamentalmente porque yo sí creo que hay una desarticulación, o sea, entre la academia y los individuos, ¿no? O más bien los políticos y los individuos, básicamente porque pienso yo que las masas son muy ignorantes, no así los individuos. El problema es que los gremios y los políticos hablan lo que hablan las masas, más no los individuos. Y con eso quiero decir, para no complicarme tanto, en Colombia particularmente estamos en una situación con el tema de la papa, por ejemplo. Y cuando uno habla con los gremios, Aclara señor, que es la PAFA. la papa. Ah, la Papa, el producto. Sí. Cuando uno habla con los gremios se paran en las pestañas y dicen, no, el problema es la importación. Pero cuando uno habla con los individuos, con los agricultores hacen, y cuando hacen su análisis en solitario, la gente dice, no, es que cuando se mete a sembrar, cuando la papa está de buen precio, entonces se mete a sembrar el señor del montallantas, el del mecánico, el profesor de la escuela, del pueblo, todo el mundo, y llenan el mercado y el mercado sufre las consecuencias de la sobreoferta. Ahora mismo, este año tuvimos un muy buen año con el arroz estuvo muy buen precio, y los agricultores se están preparando como individuos para no aumentar las áreas el próximo año, porque los agricultores que están todos los días al frente del cañón, no los agricultores oportunistas que entran cuando el negocio está bueno, sino los que hacen el ejercicio siempre, saben que el mercado se va a saturar el próximo año y están preparándose para hacer un recambio o tranquilizarse un poquito con las siembras del próximo año. Entonces, el problema es que la versión de la historia es la versión de los gremios y es la versión de los políticos. Y yo creo que nosotros sí tenemos una cosa ganada con los no académicos o el sector agrícola está llena de personas no letradas, y es que responden muy bien al sentido común. Es decir, hay muchas discusiones que están superadas con ellos. A ellos no hay que explicarles por qué un hombre es un hombre biológicamente, sino porque no están en esa discusión, que a veces al académico hay que entrar en unas discusiones que a veces no llegan a ninguna parte. Entonces sí creo yo que muy interesante la conversación de hoy en relación a eso, a que hay una masa pensante como individuos que no es el discurso que impera, sino que el discurso que impera es el de los gremios y el de los políticos. Y que a veces el individuo... Politiqueros, Juan David. Perdón, politiqueros. Nosotros somos políticos, todos, y tú también. Ellos son politiqueros. Correcto.
De manera que si hay un discurso como el nuestro, creo que eso es el discurso de los individuos. El discurso nuestro es el discurso de los individuos, el discurso de déjenos trabajar, nosotros podemos hacerlo, no necesitamos de nadie. Ese es el discurso de los individuos. El discurso de los gremios es el otro discurso. El de estamos aquí como que no podemos y necesitamos del Estado que nos haga todo. Y la gente en sí es muy orgullosa y dice, yo puedo hacerlo. Pero ese es el discurso que hay que debemos llevar adelante, ¿no? Solamente quería decir eso. De acuerdísimo, Juan David, de acuerdísimo. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a Julio Andrés García. Adelante, Julio, te damos para que actives micrófono. Por favor, dinos tu país. ¿Me escucha, profesor Chapas? Sí, sí, Julio. ¿Sí? Sí. Bueno, mi nombre es Julio Andrés García. Nací en Venezuela porque mi padre fue allá muchos años, es colombiano, fue profesor universitario. Pero yo digo que soy más colombiano porque gran parte de mi vida soy aquí de Colombia. He vivido más que todo cerca de la capital Bogotá y un departamento que se llama Boyacá. Ok. Gracias. Eso es, profesor, excelente lo que usted habló de lo de la corrupción y eso siempre he estado de acuerdo con usted. Nos gustaría que la próxima vez usted hablara de John Mukun, un africano muy interesante. No sé si se acuerda de que usted una vez escribió un artículo de John Mukun, un africano que sabe mucho de anticorrupción. Sí. Sí, escribió un libro sobre la corrupción, muy bueno, sobre la corrupción en África, señalando justamente que la corrupción es un síntoma y no un problema. El problema es el estatismo. Sí. La corrupción es Sí. La corrupción en gran magnitud, porque ahí es como el fraude, no hay que hablar de magnitudes, el tamaño sí importa. Correcto. ¿Okay? Que la corrupción en gran magnitud es la consecuencia inevitable de un Estado inmenso de gran magnitud. Es el profesor John Buku, sí. Gracias, Julio Andrés. Bueno, te queda tiempo. Sí, Ajá. ¿Aló? Sí, y muy interesante lo que habló Juan David, lo que dice Juan David, el chico como de Medellín, es cierto. Aquí, por ejemplo, dicen el tema de la papa, la importación. En Boyacá, nosotros allá tenemos una pequeña finca y me dice, a mí me gusta hablar con la gente campesina y dice, Julio, ¿cómo nos vas a hablar tú de libre mercado? Si aquí cuando esto era un país donde no se importaba nada y era nacionalista, aquí los campesinos hicieron gran plata y cuando vinieron los importadores, a todo el mundo quebramos y es verdad, usted mira hoy el campo de Boyacá y hoy está casi desolado y todo el mundo dice, ¿y qué pasó con el cultivo aquí? No, como llegó el trigo americano o el trigo no sé qué, salió más barato, ya no es negocio sembrar. Así es que, digamos, nos gustaría que a la larga usted nos explicara qué beneficios pero tiene el mercado. Pero eso es muy simple, Julio Andrés. Es muy simple. Tú le tienes que explicar que el que te perjudica es el estatismo y los altísimos costos, impuestos, sí, es cierto. la inflación. Mira, escucha. Y los altísimos exacciones que hace el Estado y que te empobrecen, ¿ok? Empobrece a la gente. Entonces, los estatistas con una mano le aumentan los costos a todo el mundo, a los productores, a los consumidores. Y entonces, cuando con la otra mano abren la importación porque no hay el artículo necesario, entonces quiebran los productores, pero quiebran los productores no por culpa de los importadores, quiebran porque el estatismo nos hace quebrar a todos, así de simple. Ok, tenemos bueno, Gracias, Julio Andrés, y saludos hasta Colombia, entonces, muy amable. Creo que era tu primera vez que vienes, ¿no? Sí, esta vez primera es yo que hace poquito me regalaron una tableta nueva y le metí Zoom, digo, uy, voy a poder escuchar al profesor Mansuetti. Excelente, Julio Andrés, te esperamos aquí todos los miércoles a la misma hora, ¿ok? Excelente, esa es la actitud. Y aprovecho para
darle la bienvenida a quienes como Julio Andrés García, desde venezolano, pero desde Colombia, nos visitan por primera vez en esta conversación y muy específicamente pues en la sala de Zoom, pero también a quienes nos ven en el Facebook Live. Veo a alguien, aquí quería felicitar a alguien, aunque ya no aparece, creo. Auri Bush. Déjame invitar a los nuevos, sobre todo, déjame invitarlos por favor a los lunes. Los lunes tenemos charlas de formación, ¿ok? Bueno, ahí está Juan Alberto, pero Sí. después toca cerrar, Jorge Chapas, como siempre. Exacto. Le damos la palabra a Juan Alberto Ugas, entonces, desde Perú. Adelante, Juan Alberto, qué gusto saludarte. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lo mío es muy breve, simplemente decir que es muy cierto que cuando hablemos con la gente popular, tenemos que hablar de cosas muy concretas como son las cosas públicas. Pero si nosotros no estudiamos, no leemos, no profundizamos en la búsqueda del conocimiento, no somos ratones de biblioteca, no nos metemos en la ciencia, no vamos a hablarles bien. Eso era todo lo que quería decirles, muchachos. Un abrazo. Gracias. Excelente, Juan Alberto. Buen apunte, desde luego. No sé si Carlos Arenas quisiera dar alguna conclusión y bueno, previo a cerrar, o profesor. Yo sí quiero dar una despedida. Sí. Debemos de estar conscientes que la gente no ha vivido sin estatismo. Y es impresionante los sumergidos que estábamos y que toda la gente está al punto de creer que no pueden estar sin alguien que les tenga la bota encima, que les tenga las imposiciones, las regulaciones, los impuestos. Es increíble, porque si nos damos cuenta, al final nuestra propuesta es que el gobierno no va a ejercer ningún abuso sobre nosotros. Y eso es lo que la gente no entiende y no cree que pueda suceder. No cree que pueda haber un grupo de personas que realmente estén dispuestas a servir a su país para que exista un gobierno limitado, los mercados libres y la privatización. Que generemos el orden, las condiciones de orden, justicia y libertad que tanto deseamos todos. Eso es inconcebible, colegas. Entonces a nosotros nos toca llevar ese mensaje, decir, sí, habemos personas que sí podemos dedicarnos parte de nuestra vida y nuestro tiempo para mejorar y que las condiciones que tengan nuestras futuras generaciones sean las condiciones en las cuales ellos puedan salir adelante de acuerdo a las oportunidades que tengan y al esfuerzo que hagan. Con eso me despido. Excelente, Carlos Arenas, buenísimo. Profe, ¿algo para terminar previo? No, te toca cerrar como siempre. Y a John Javier, que tiene la mano levantada, te la debemos hasta el lunes, John Javier, que tú siempre levantas la mano cuando estamos cerrando. Sí. Bueno, ok, así es, como lo dijo muy bien Carlos Enrique Arenas, de Familia 5 Reformas Guatemala. Nosotros queremos, nosotros sabemos y nosotros podemos. Y bueno, pues francamente las gracias a quienes han estado presentes en este conversatorio. Por ahí les compartí en el chat de la sala de Zoom un video recién que acabo de subir a mi canal de YouTube, en el cual tengo una conversación con un pescador de la costa sur de Guatemala. Una conversación que más o menos dura 14 minutos y donde puedo, pues de alguna manera, confirmar lo que el profe hoy nos ha compartido, ¿no? La forma en la que intenté y creo que logré bastante bien hablarle de políticas públicas a este pescador, que lo que necesita es un nuevo trasmayo, es más combustible para sus motores y que le dejen pescar, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque le imponen una serie de restricciones, impuestos abusivos y demás. Y bueno, no te pierdas esa conversación, es
Es justamente un ejercicio en el cual después de aprender mucho en conversaciones como esta, de mis sesiones de coaching personal que recibo con el profesor todas las semanas, de mis lecturas, del análisis y del aprendizaje que obtengo yo personalmente con mis colegas y amigos de familia, pues bueno, al final esa conversación de 14 minutos ahí hay que volcarse, ¿no? Con toda la pasión y con toda la fuerza para poder explicarle a la gente qué es lo que realmente necesitan y pues la salida para nuestro país. Así que, pues bien, esperamos haber inspirado, ¿sí?, tu acción política. Ese es el objetivo de estos conversatorios. Esperamos que no se quede aquí nada más. Para empezar, comparte este live en tus feeds de Facebook, de Twitter. Síguenos, por favor, a quienes estamos en redes sociales. Retuitea nuestros mensajes, comparte lo que estamos haciendo, nuestros videos, nuestros artículos. Y bueno, lleva el mensaje, acude a tu movimiento nacional, a tu partido político liberal clásico, cinco reformista en tu país, y activa con nosotros en clave FOPRA, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos, que es muy importante, y acción política. Y bueno, te esperamos acá la próxima semana, miércoles, mismo canal, misma hora. Hacemos camino al andar con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima. Feliz noche.